Hola, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos un jueves más a este espacio para hablar con Innovanders, que ya están fuera y ya están desarrollando su experiencia profesional. Este 2021 vamos a arrancar con una persona que tiene una trayectoria amplia y que, a pesar de haber compartido su experiencia a lo largo de sus años hace unos pocos, se ha querido animar a compartir con nosotros pues sus experiencias más recientes. Así que vamos a dar paso a Ander, que creo que está por aquí, para que él mismo sea el que nos cuente pues a qué se dedica ahora mismo. Hola, ¿qué tal? Sí, estoy por Hola, aquí. Ander. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por animarte a Nada, charlar por un invitarme. poco. Gracias por invitarme. Encantado de estar aquí. Hablar con innovanders actuales y pasados. Eso es. Bueno, yo soy Paula, Innovander 15G, acabo de terminar este año y para mí siempre es un 15, placer. 15G, ya pasa el 15. tiempo, ¿eh? Ya pasa el tiempo. Tú eres 4G, 4G, creo. 4G. Han pasado unas cuantas generaciones ya. Un poquito, una que otra. Ya cuando veías 6, 7 decías, ya pasa el tiempo. 15. Es 15. como, wow. Bueno, está ahora la 17. Es la que empieza este año. Sí, yo ya cuando vea, ya dentro de poco tendremos en la empresa, tendremos juniors. Va a entrar uno que fue ya nació en el 2000, como es como Bueno, un becario, y es como, ya, suena claro, lejos todo ya. sí, sí, a ver, hay fases para todo, está claro. Bueno, Ander, pues nada, eso. Muchas gracias. Eres el primero en animarte en este 2021 tan incierto. Perfecto, Así encantado. que nos arrancamos contigo. A ver, cuéntanos un poco, ¿qué ha sido de ti, bueno, desde que saliste de la universidad o si quieres en estos últimos años? Sí, bueno, cuando salí de la universidad primero cogí uno de estos programas de un año para irme a Suecia, al norte de ¿Mm? Suecia, de hecho, a un sitio en el que la temperatura normal era de menos 20 grados, eso era Wow, un día normal era menos 20, cuando hacía calor era menos 10 y cuando ya hacía frío era ya menos 30, tenías que ponerte algo debajo de los vaqueros, y todo el mundo iba en bici, muy sueco. Estuve allí y trabajamos como parte del máster en una ¿Mm? startup que luego compró un grupo de capital riesgo en Bruselas y básicamente conseguí allí, básicamente me contrataron también para hacer un scouting de empresas. Estuve 2 años y medio en Bruselas con temas de capital riesgo Sí. y después, al de 2 años y pico, empecé no solo a encontrar startups, sino a recaudar capital, digamos, mediante el pitch para nuestros fondos, ¿no? Entonces, en ¿Mm? base a esto, básicamente conocí una empresa llamada Rocket Internet, que igual te suena, pero Sí. son un grupo berlinés que lo que hacía básicamente era cogía conceptos que existían, básicamente conceptos de Internet que ya existían en Europa o Estados Unidos y decían esto va a estar en todo el mundo. O sea, ¿Mm? como un Amazon, por ejemplo. Ahora es Sí. evidente que va a haber en todo el mundo un e-commerce horizontal. Entonces, creaban en todo el mundo un montón de e-commerce o intentaban clonarlos, ¿no? Entonces, en 2013, básicamente me contrataron para llevar, digamos, un país, Malasia y luego Singapur, en un e-commerce horizontal, como una especie de Amazon, que se llama ¿Mm? Lazada. Que de hecho luego en 2015 se vendió a Alibaba. O sea que ahora es el brazo de Alibaba del sudeste asiático. Entonces, fue bastante por eso. Eso fue, digamos, el salto principal en mi carrera, ¿no? El momento en el que te ofrecen de repente algo ¿Mm? y dices, vale, además te ofrecen algo en Berlín, vives en Bruselas y te dicen, pero si coges esto en 15 días tienes que estar en Malasia. Entonces tienes que ir a Bruselas, vender todo lo que tienes, ponerlo en 2 maletas e irte a Kuala Irte. Lumpur. Llegas el domingo a las 2 de la tarde y el domingo a las 6 tu jefa ya te da el briefing porque el día siguiente ya tienes equipo. Wow. Porque una vez tienes un equipo y tienes que hablar como si no estuvieras totalmente perdido, evidentemente, con el equipo. Entonces tienes que, después, eso fue, digamos, el salto y luego llevamos toda la experiencia de Asia, primero en Kuala Lumpur y luego en Singapur, que Sí. están cerca pero no tienen nada que ver, Kuala Lumpur y Singapur. Y sí, sí, básicamente después de eso me pasé a un proveedor tecnológico nuestro que se llama ¿Mm? Dynamic Yield, que es una empresa, digamos, de algoritmos de Machine Learning, básicamente. Sí. Ya tengo, dejo ya alguno de la empresa ya que está metido aquí. Entonces, básicamente ahora ya levanté la oficina de Singapur y de Asia y ahora me mudé hace 2 años ya a Barcelona y estoy empezando la oficina. Llevo básicamente el sur de Europa y Latinoamérica. Entonces, tenemos equipos en Latinoamérica y tenemos equipos, digamos, en el sur de Europa.
pero un tema mucho más tecnológico, pura tecnología, para el que yo era más bien en la parte del cliente antes. Y de este proyecto en el que estás ahora, ¿qué es lo que más te apasiona? Lo que más me apasiona es la aplicabilidad de todo. O sea, cuando se habla de algoritmos y tal, suele hablar del tema de Facebook, de un montón de temas o de que tienen, etcétera. Pero la aplicabilidad de los algoritmos a todo lo que podemos hacer, ¿no? O sea, tenemos un proyecto, por ejemplo, en Estados Unidos, que es de coger, por ejemplo, algoritmos predictivos y empezar a usarlos para crear libros de texto personalizados a cada alumno. Digamos, tienen como un programa con 35.000 alumnos en la escuela pública y la idea es que en vez de que el profe, porque tienen muy pocos profes en la escuela pública en Estados Unidos, entonces la idea es que en vez de básicamente cada profe tener que fijarse, tener que dedicar un montón de tiempo a un alumno, aunque sea tener algo personalizado en base a, mira, has hecho esto, este ha sido el resultado, pues te recomiendo hacer estos ejercicios, estas cosas. Entonces, un algoritmo que te ayude a aprender al nivel al que estés, ¿no? Porque también tienen un problema de que hay alumnos que van muy bien, pero están en una escuela que igual no es tan buena y en Estados Unidos eso te define. Entonces es la aplicabilidad de los algoritmos para todo lo que hacemos, porque también personalizamos el menú del Macauto para McDonald's. O sea, es que es un poco todo, así que... Es todo muy diferente, sí. Y has estado en tantos proyectos y te has movido tanto, de cara al futuro, bueno, hablar del futuro en estos momentos a veces me da hasta miedo preguntar, pero de cara al futuro, ¿algún proyecto nuevo, alguna idea a corto, medio, largo plazo? Yo creo básicamente, hay que ver básicamente yo suelo mirarlo en tema de velocidades, ¿no? O sea, al final, cada proyecto en el que te metes es como un carril de aceleración que puede dar más de sí o no. Y hay un momento en el que te puedes quedar un poquito estancado. O sea, notas que, bueno, pues estoy bien, pero no estoy aprendiendo mucho, no estoy haciendo mucho, ¿no? Entonces, básicamente, el proyecto en el que estoy ahora, llevo 4 años, lo cual es la empresa en la que más tiempo he estado, pero estuve la parte asiática y la parte europea y latinoamericana, parece como dos mundos. O sea, es que no, o sea, en mi cabeza no está como un trabajo, es como dos. Y luego aparte, digamos, ahora tenía que haber empezado el equipo de Latinoamérica el año pasado, pero evidentemente se está retomando un poquito los viajes. Sí. Pero básicamente, yo creo que la idea con los proyectos es siempre tener que estar en un momento en el que estás aprendiendo. Tiene que haber un poco de tensión. Yo creo que acostumbrarte. Y, digamos, aquello por lo que doy más gracias es por haber siempre, cuando me llega una oportunidad que sea un poco loca, tener ese momento en el que dices, vale, la voy a coger. O sea, ese momento en el que hay mucho que te dice no lo cojas y mucho que te dice cógelo. Sí. Haberlas cogido casi siempre, creo que es muy importante porque hay un momento en la vida en el que no vas a poder cogerlas, o sea, por alguna razón o por otra. Tienes más mochilas, tienes más cosas, tienes tal. Entonces, para mí el momento determinante fue el tema de Asia, ¿no? Que me abrió la puerta, empezamos una venture allí, pero éramos 50 cuando me uní y en 2 años y medio éramos 8.000. Entonces, eso fue literalmente el salto cualitativo. Sí. Entonces, yo creo que mientras que estés en un momento en el que tienes mucho crecimiento, que desde luego es clave, y sobre todo en un sector que es como un poquito Wild West, ¿no? O sea, todo el sector tecnológico puro de algoritmos, sí. Al final, ¿quién sabe qué pinta va a tener este sector en 5 años? Te iba a decir 10. No, o sea, ¿quién sabe en 5 años qué pinta va a tener este sector? O sea, y la aplicabilidad que va a tener y la proyección que puede darte para tus propios proyectos o para todo lo que vayas a hacer. Entonces, eso me parece interesante, pese a que no soy técnico. Entonces, ahora pienso que igual tenía que haber estudiado esa doble carrera que teníamos entonces con programación. Me habría ahorrado un montón de esfuerzo propio de aprender código a nivel básico. Pero básicamente, así es como básicamente lo planteo, ¿no? O sea, cómo vas de rápido en el carril en el que estás, o si tienes que realmente empezar a cambiarte. Hablabas de una doble titulación, igual ingeniería informática, ¿no? Estudiaste ADES, intuyo. Sí. Básicamente, ahora creo que tenéis un montón, ¿no? Sí, ahora hay, eso es. La última día había un montón tiene sentido, ¿no? Lo de la personalización en el que hay que adentrarse. Pero bueno, tú decidiste estudiar ADE con Innovandis. ¿Y qué es lo que más has aprovechado de Innovandis en todos estos años? Bueno, o sea, de hecho, en nuestra época no era estudiar ADE con Innovandis, que básicamente estaba empezando. Entonces, era un programa casi aparte, que no tenía que ver con lo que era ADE con gestión internacional y luego tenías Innovandis aparte. Entonces, yo creo que Innovandis, cuando pienso en lo que era, o sea, Innovandis era como es en Suecia o Alemania la universidad normal. Es que, de hecho, el resto, lo que no era Innovandis, era como el instituto en Alemania. Es como la clase, nadie puede levantarse,
era un poco más rigidito, ¿no? Hay un pensador que me encanta que se llama Emilio Lledó, que igual te suena, que básicamente, bueno, ahora tiene ya 87 años, creo, pero le encanta, siempre cuenta la historia de que es un filósofo que cuando después de la guerra civil fue a Alemania porque consiguió una beca, como fue allí, de repente se dio cuenta de que tenía 5 clases a la semana y de que era una educación como dirigida, ¿no? Era mucho para creación de ideas, para que tú dirijas tu propio conocimiento, que es cómo funciona la vida real, básicamente. O sea, nadie anda azuzándote ahí para que te leas un libro y luego un examen de ese libro. Te dicen, hay 15 libros y luego hablaremos sobre todo. Y tú me dices, igual te has leído solo 10, pero bueno, pues los usas bien y te irá bien. Entonces, yo creo que Innovandis fue como digamos, un primer paso a esa manera de pensar, en la que yo me acuerdo al principio, en Innovandis estaba un poco hasta cohibido al principio, porque era como, había gente como más, porque es que no era parecido, digamos, a la universidad, pero luego, cuando te desarrollas más, te das cuenta de que es exactamente lo que es la vida real. O sea, en la vida real no es que haya un cuadrado en el que te dan, o sea, la pregunta del examen va a estar en este cuadrado. Te puedes estudiar todo y lo vas a saber seguro. Evidentemente, no funciona así. Son heurísticas en la vida. Sí. Tienes que leer cosas, tienes que formar, tienes que mantenerte y tienes que ser capaz de usar esa información, digamos, un poquito out of the box en todo momento. Entonces, me fue una experiencia muy útil, la verdad. ¿Recomendarías a día de hoy el programa? Hombre, me parecería interesante saber cuánto del programa, de hecho, o sea, cuánto de la metodología del programa ahora está en el curso, digamos, que no es el programa. O sea, lo primero que me parece interesante es ahora, al de 10, 15 años, digamos, cuánto de la metodología ha cambiado en el programa normal. Pero, desde luego, desde una perspectiva de este tipo, desde luego que lo recomendaría. O sea, hablar con gente, solo estar en contacto con gente que tiene en mente la creación de nuevas ideas, la ejecución, este tipo de elementos, es muy importante, ¿no? O sea, al final tenemos, en todo lo que son proyectos tecnológicos, siempre está como la ideación, la creación de ideas, y luego está la ejecución. Pero la ejecución en base a ideas imperfectas con iteración. Entonces sí que hacemos un montón de ejecución en la educación tradicional, pero ejecución en base a algo monolítico. O sea, es que tú te dan una pregunta y tú lo ejecutas. Sí. Y Innovandis te da un poquito más, aunque sea de la ideación. Y luego ya puedes llevarlo incluso a una ideación con ejecución que tienes que iterar. Eso ya sería perfecto, ¿no? Está mucho más cerca de lo que sería perfecto, creo yo. Sí. Bueno, a mí me genera curiosidad saber qué tipo de metodologías empleabais antes. Igual podemos comparar, yo que acabo de salir y tú que entraste hace tanto tiempo, sobre qué tipo de proyectos llevasteis a cabo. ¿Tienes en mente alguno que te marcara con, no sé, en alguna asignatura? O... Yo creo que básicamente, ¿te refieres a Innovandis o te refieres en la universidad? A Innovandis. O sea, yo creo que, por ejemplo, los talleres que hacíamos con Funky Projects, que no sé si seguirán por ahí todavía, uno que hicimos, una quedada en Zarauz, donde tuvimos un montón de ideaciones, un montón de talleres para pensar de un modo un poco distinto, ¿no? Sí. Eran algo que, digamos, parecía raro en el momento. Es como, no sé la respuesta a eso, exactamente. Es como, ya, a ver, nadie sabe la respuesta. Es como, tienes que decir algo de manera un poco más heurística. Sí. Tienes que decir, no sé la respuesta, pero tienes que intentar dar una en base a lo que sabes y en base a la idea que estás teniendo en el momento. Entonces, eso era algo, una habilidad o un músculo que no estaba desarrollado en el resto de asignaturas y que se empezó a trabajar en el programa de Innovandis, lo cual me parece muy, muy útil. Y me parece que es, digamos, la base de una carrera laboral que se desarrolla en ámbitos un poquito más tecnológicos o, desde luego, donde hay startups o donde hay movilidad de proyectos, ¿no? Donde tienes que vivir un poquito con el caos, en el sentido de que ¿cómo de bien vives con el caos? En el mundo de startups solemos decir, hay gente que es que literalmente se le da bien vivir en el caos porque se le da bien el tema de las heurísticas. O sea, la pura creatividad y en base a, aunque algo cambie, da igual, porque estábamos de todas formas creando procesos en el momento, el mundo startup. Luego tienes el mundo scale-up, que somos una startup todavía, pero ya hay que realmente crear, o sea, la mayoría se tiene que trabajar en procesos, porque si no, empezamos a romper más cosas de las que arreglamos por movernos rápido. Y luego está el mundo corporate, que tiene que haber partes, hay muchas teorías sobre cómo pueden trabajar de manera ágil, pero todavía la mayoría no han encontrado una manera
de trabajar de una manera que sea semi-ágil o en la que una persona pueda tener un impacto muy grande desde un nivel bajo de la organización. Entonces, depende de dónde estés, yo creo que te enseñaba mucho más esa parte startup o esa mentalidad para cuando llegas ahí. Bueno, te puedo asegurar que en ese caos nos seguimos moviendo todos y todas las Innovanders, nos enfrentamos a retos muy diferentes. Lo que tú comentabas de Zarauz, a mí me recuerda un poco al Shake Away, que es un taller de creatividad en el que nos planteaban retos. Sí, Y te decían, también, bueno, también estaba así. y Orcompon, ¿no? A ver qué se os ocurre. Entonces, bueno, yo creo que aprender a moverte en ese caos y en esa incertidumbre siempre ayuda. A mí me gustaría que compartieras con nosotros algún tipo de consejo para las personas para las que entran al proyecto ahora y para los que salimos al mundo laboral, salimos de estas cuatro paredes de la universidad con mucha ilusión y con mucho miedo, sobre todo. ¿Alguna recomendación, algún consejo? Para los que salís de la universidad, yo creo que lo más importante ahora mismo es entender cuáles son los sectores o cuáles son las cosas que van a cambiar, que es más probable que cambien las industrias del futuro. Tú sales ahora de la universidad, por ejemplo, ¿no? Puede que en 10 o 20 años la economía sea igual, es cero, ¿no? O sea, van a cambiar tantas cosas. O sea, tienes hasta en Euskadi ejemplos como Sherpa.ai o tienes un montón de empresas creando diferentes tipos de capacidades y algoritmos que van a cambiar el cómo operamos. Pero yo creo que entender, hay una frase muy buena de Bill Gates que es, no tienes que saber programar, solo tienes que saber qué puede hacer un programador. O sea, yo creo que algo que es básico es entender en este mundo tecnológico qué es qué, ¿no? E intentar estar un poquito, estar proclive a conocer gente. O sea, algo que solemos hacer muy bien en la uni y que luego la gente en general deja de hacer es seguir conociendo a gente en el sector, seguir conociendo, ir a eventos y contactar con gente en LinkedIn solo porque crees que lo que hacen es interesante. O sea, quiero decir, ese tipo de cosas son esenciales porque luego te abren puertas, ¿no? Sí. Evidentemente, luego si les añades valor también creas un network. Pero lo más importante es que luego así aparecen oportunidades que puedes coger. Y la mayoría de oportunidades te las van a dar y mucha gente dice, es que no puedo cogerla porque no estoy cualificado. Es que como nadie cuando la coge, nadie está cualificado. No. Sobre todo en el sector tecnológico, es que nadie sabe que está cualificado. Yo cuando fui a hacer eso, nunca había trabajado en e-commerce, jamás. Pero como la mayoría de la gente que empezaba, tampoco habían trabajado. Teníamos gente que venía de Groupon, pero era una empresa un poquito distinta y a veces tenían como hasta maneras de trabajar que ayudaban menos que no saber nada y aprender de cero. Entonces, quiero decir, yo creo que lo importante es estar o entender un poquito de dónde pueden salir las oportunidades, que es aquello que cambia. Lo que es estático es menos probable que haya oportunidades, que puede estar bien, pero no va a haber tantas oportunidades, digamos, a gran escala. Aquello que es dinámico, que está cambiando y que no sabes, en mi sector no tengo ni idea de cómo está el mundo tecnológico en 5 años. Luego ahí va a haber oportunidades seguro. Otra cosa es que justo te pillen bien o tal, pero te vas a recibir oportunidades. Entonces yo creo que la clave es ponerte ahí y hablar con gente que haga eso. Y luego cuando vayas a Madrid, Barcelona, Londres, está guay ir por ahí un poquito solo. Tengo que literalmente contactar con gente y igual reunirte con gente que esté ahí haciendo algo. O alguien de Euskadi que esté haciendo algo o alguien de allí. Entonces, ese tipo de cosas parecen nimiedades, pero es que te van a crear estos momentos en los que te ofrecen un trabajo en Asia en 14 días y dices, vale, y luego al final te acaba cambiando la carrera completamente. Entonces, cultivar eso yo creo que es lo más importante. ¿Y para las personas que acaban de entrar, algún consejo? Que cambien la mentalidad completamente. O sea, que estén... Una cosa es una asignatura donde absorbes conocimiento o piensas de un modo, y otra cosa es un programa como Innovandis en el que tienes que entrar tienes que ir a saco, a dar una respuesta mucho antes. No tienes que tener toda la información como en una asignatura o tener miedo a cagarla. Es como tienes que coger la información que tienes y, digamos, dar una respuesta e ir optimizándola. Sí. Entonces, cambiar la mentalidad completamente, que es lo que luego... yo creo que esa es la mentalidad, eso es lo que les diría, ¿no? Y esa es la mentalidad que tienes cuando hablas con gente y cuando te reúnes con gente, que al final vas a hablar con ellos, ¿tú qué haces? O sea, ese tipo de mentalidad creo es la que puede ser más interesante para alguien que empiece en Innovandis, pero que de todas formas yo creo que te lo va a enseñar o te va a ayudar a aprenderlo, pero que lo tengas más desde el principio con esa mentalidad
O sea, que no es un tema tanto de la nota o de otra cosa como de aprender a pensar un poquito de una manera heurística, básicamente. Tengo poca información, pero yo tomo la mejor decisión dada la información que tengo en este momento. Pues me quedo con ese consejo, en mi caso, para las personas que salimos, pero estoy segura de que habrá mucha gente por aquí que se conectará que acaba de entrar y tiene sus dudas. Bueno, antes te había dicho que no iba a haber una serie de preguntas muy complicadas, pero vamos a pasar a una parte de la entrevista que suele hacer sudar a muchas personas. Así que te tienes que poner Suena divertido. los 5 sentidos para contestar a esas preguntas. Sobre todo, contéstalas de manera impulsiva. Si quieres argumentarlas, argumentalas. Si no quieres... sigo mi propio consejo ahora mismo, entonces, ¿no? Eso es. Coge la oportunidad y haz lo que quieras. Perfecto. Vale, a ver. ¿Qué eres más, de Monopoly o de Trivial? De Trivial. ¿Nesquik o Colacao? Colacao. ¿Más de noche o de día? De día. ¿Del parchís o de jugar a la oca? Del parchís. Si tuvieras que elegir, ¿eres más de café o de té? Sin duda, de café. ¿Prefieres mandar un WhatsApp escrito o mandar una nota de voz? Antes odiaba a la gente que mandaba audios y ahora soy un audios. Así que creo que ahí tengo como una doble respuesta. Y a ver, una así... Vale, ¿eres más de siesta, de echarte la siesta o de sobremesa? Soy más de sobremesa, claramente. Vale, y así una pregunta que, bueno, a mí me parece siempre muy curiosa, sobre todo a personas que tenéis tanta perspectiva ya, que habéis vivido tanto. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor? Wow. Cuando era pequeño, no sé, era muy friki de la historia, no sé, igual, quería arqueólogo, así, yo creo, que quería ser. ¿Por qué? ¿Por tu pasión por la historia o...? Sí, no sé, siempre me interesó viajar, ir a sitios, descubrir cosas. Este tipo de drive, no sé, todavía me encanta cuando voy a Camboya, ir a Angkor Wat, a los templos, o digamos, explorar castillos, este tipo de cosas me encantan todavía. Pero algún sueño así aparte, sí, creo que fue siempre como descubrir cosas que estuvieran como ocultas, pero que ya estaban en el pasado. Otra cosa es que ya sabíamos en un momento, pero que ya no sabemos. Y ser capaz de descubrirlas otra vez. Entonces, bueno, hay mucho conocimiento encapsulado, digamos, en el pasado. Bueno, estás descubriendo cosas, pero más de cara a las tecnologías del futuro, ¿no? Sí, correcto. A ver, las tecnologías son del futuro, pero al final la tecnología se adapta a cómo es el ser humano. Y el cómo es el ser humano hace bastante que no ha cambiado. O sea, más bien, si tú lees un libro de inteligencia artificial, me ha sorprendido que el primer tercio del libro es sobre cómo pensamos que funciona la mente. Porque es como, evidentemente, estamos imitando. Sí. Cuando hacemos una inteligencia artificial general, estamos imitando a la mente. Luego, al final, hay muchas maneras en las que piensa el ser humano que, digamos, sigue siendo el debate de siempre. ¿Cómo hacemos esto? O sea, aparte de hacer una inteligencia artificial que juegue bien al ajedrez, o haga esto, o haga esto. O sea, para que pueda razonar en varios verticales, ¿cómo vamos a eso? Y eso es un conocimiento, digamos, en el que todavía estamos muy atrás, lo cual quiere decir que hay muchas oportunidades que van a surgir. Bueno, pues entonces tienes la historia presente en tu presente, valga la redundancia. Intentando. Bueno, Ander, pues nada, esto ha sido todo. No sé si quieres compartir con nosotros algo más. Yo, de nuevo, me siento muy agradecida de que hayas podido estar aquí con nosotros, de poder conocerte y compartir con todo el mundo que esté interesado en pues, conocer tu experiencia y cómo has podido aplicar en tu día a día todo lo que aprendiste en esas 4 paredes de la universidad. Claro, gracias por invitarme, y yo lo que repetiría sería que la clave siempre ha sido ponerse a tiro de la mayor cantidad de oportunidades posibles y luego, digamos, no dudar en cogerlas, porque en el futuro quizás no será posible cogerlas. Luego, es mucho mejor hacer algo que puede ser épico y cagarla porque vas a aprender. O sea, de hecho, en el sector tecnológico, mucha gente que tiene empresas que no han funcionado o que ha ido a hacer cosas, han aprendido cosas que luego son mucho más valiosos que la gente que
ha ido completamente a lo seguro, ¿no? Entonces, mi único punto de vista sería intentar siempre ponerse a tiro de la mayor cantidad de gente y oportunidades posibles para luego poder cogerlas. Pues bueno, muchas gracias por coger esta oportunidad de charlar con nosotros. Claro. Y cuídate mucho y sigue con todos tus proyectos ilusionantes. Y nosotros seguiremos pendiente Igualmente. de todo ello. Cuando vaya ya por Donosti ya os visitaré ya preguntaré ya un poco más sobre la metodología. Ahora tengo curiosidad de verdad para ver cómo funciona ahora. Así Échale que... un vistacillo a nuestro blog, nuestros posts. Aquí aprovecho para hacer un poco de publicidad. Perfecto. Pues muchas gracias, Ander. Muy Cuídate. bien. A vosotros. Agur. Hasta luego.